¿Es correcto que un cristiano celebre su cumpleaños? Algunos aseguran que es un acto de vanidad, mientras que otros lo ven como una oportunidad para agradecer a Dios por la vida. Pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? En Salmos 90:12 se nos exhorta: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este versículo nos muestra que cada día de vida es un regalo divino que debemos valorar con entendimiento y gratitud. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido muchas interpretaciones sobre la celebración del cumpleaños, algunas basadas en la tradición y otras en el temor de caer en costumbres paganas. Hoy exploraremos lo que las Escrituras revelan al respecto y cómo un cristiano puede abordar esta fecha con sabiduría y propósito. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de esta celebración y no dejarte engañar? Desde tiempos antiguos el ser humano ha marcado el paso de los años contando sus días y celebrando momentos significativos de su existencia. Pero cuando se trata del cumpleaños, muchos cristianos se han preguntado si esta celebración es realmente aceptable ante Dios o si por el contrario se trata de una práctica que no tiene cabida en la vida de un creyente. Algunos argumentan que no hay registros de los seguidores de Cristo celebrando sus nacimientos, mientras que otros señalan que la Biblia menciona cumpleaños en contextos negativos. ¿Es esto una señal de que debemos evitarlo? ¿O es posible que la celebración de la vida sea un acto de gratitud y honra a Dios? La palabra de Dios nos dice en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. La vida es un regalo divino. Cada día es una oportunidad que Dios nos concede para cumplir su propósito. Sin embargo, la pregunta sigue en pie. ¿Es correcto marcar un día en el calendario para agradecer a Dios por un año más de vida? Para encontrar la respuesta, es necesario analizar el verdadero significado de un cumpleaños desde una perspectiva bíblica, comprendiendo la diferencia entre una celebración centrada en Dios y una enfocada en el orgullo o la vanidad. A lo largo de las Escrituras encontramos diversas referencias a fechas y eventos conmemorativos. Dios estableció fiestas y celebraciones para su pueblo, mandó a los israelitas a recordar su poder y fidelidad a través de festividades como la Pascua y el Jubileo. En Éxodo 12:14, Dios instruye a su pueblo diciendo: este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí vemos que Dios no está en contra de la celebración en sí misma, sino que lo importante es el propósito detrás de ella. La clave está en quién recibe la gloria. Si un cumpleaños se convierte en una exaltación del ego, en una ocasión para el desenfreno o la arrogancia, entonces deja de ser una celebración piadosa. Pero si es una oportunidad para reconocer la bondad de Dios y darle gracias por la vida, entonces puede ser una ocasión especial para rendirle honor. Uno de los argumentos que algunos presentan en contra de la celebración del cumpleaños es que la Biblia menciona eventos relacionados con cumpleaños en contextos negativos. Se suele citar el caso del faraón de Egipto en Génesis 40, 20, 22, donde en su cumpleaños mandó a ejecutar a un prisionero, y la historia de Herodes en 285, Mateo 14, 6 a 10, cuando durante su festín de cumpleaños fue influenciado por la danza de la hija de Herodías y ordenó la decapitación de Juan el Bautista. Estos relatos han llevado a algunos a concluir que la celebración de los cumpleaños tiene raíces paganas o que está asociada a conductas impías. Sin embargo, esto no significa que la celebración en sí sea pecaminosa.
sino que el problema radica en cómo se lleva a cabo y con qué intenciones. En ambos casos, lo que los vuelve condenables no es el acto de marcar un año más de vida, sino el corazón de quienes estaban involucrados en esas celebraciones. El problema nunca ha sido el cumpleaños en sí, sino lo que se hace con él. Jesús mismo participó en festividades y reuniones, no con un espíritu de vanidad o idolatría, sino con el propósito de compartir, enseñar y glorificar al Padre. En Juan 2 vemos a Jesús en las bodas de Caná, un evento festivo donde realizó su primer milagro. Si Jesús hubiera rechazado cualquier tipo de celebración, habría evitado tales ocasiones. Pero en cambio, Él estuvo presente, mostrando que la celebración en sí misma no es el problema, sino la actitud del corazón con la que se lleva a cabo. Es importante recordar que Dios nos llama a vivir con gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18 leemos: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cada día que pasamos sobre la tierra es una oportunidad para agradecerle, para reflexionar sobre su fidelidad y renovar nuestro compromiso de vivir para Él. Un cumpleaños, entonces, puede ser un momento para mirar hacia atrás y ver cómo Dios nos ha sostenido, cómo nos ha guiado y cómo podemos continuar caminando en su propósito. No se trata de centrarnos en nosotros mismos, sino en Dios y en su gracia manifestada en nuestra vida. Hay quienes argumentan que los cristianos deben evitar toda práctica que no tenga una base explícita en la Biblia. Pero si adoptáramos este enfoque en todas las áreas de nuestra vida, tendríamos que rechazar muchas cosas que hoy damos por sentado. La Biblia no menciona celebraciones de cumpleaños como una ordenanza, pero tampoco las condena. Lo que sí nos advierte es sobre el peligro de convertir cualquier cosa en un ídolo. En Colosenses 3:17 se nos exhorta: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto nos da una clave importante. Lo fundamental no es la actividad en sí, sino la intención detrás de ella. Hay testimonios de cristianos que han utilizado sus cumpleaños como una oportunidad para bendecir a otros. En lugar de enfocarse en recibir regalos o en organizar fiestas ostentosas, han dedicado ese día a compartir con los necesitados, a dar gracias en la iglesia, a pasar tiempo en oración y reflexión sobre el propósito que Dios tiene para sus vidas. En estos casos, el cumpleaños se convierte en un acto de adoración, en un momento para reconocer que cada día es una nueva oportunidad para servir a Dios y hacer su voluntad. En la Biblia encontramos también ejemplos de hombres y mujeres que reconocieron la importancia de contar sus días con sabiduría. Moisés, en su oración en el Salmo 90:12, clama a Dios diciendo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este versículo nos muestra que no se trata simplemente de acumular años, sino de vivir cada uno de ellos con propósito, entendiendo que nuestra vida está en manos de Dios. Cuando analizamos la historia de grandes siervos de Dios, podemos notar que muchos de ellos entendieron la importancia de marcar momentos significativos en sus vidas como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Abraham edificó altares en lugares donde Dios se le manifestó. Jacob erigió una piedra conmemorativa tras su encuentro con Dios en Betel. Y los israelitas establecieron hitos para recordar los milagros que Dios había hecho por ellos. Aunque estos eventos no eran cumpleaños, el principio detrás de ellos
es el mismo: reconocer la mano de Dios en nuestra historia y celebrar su fidelidad. La clave está en no permitir que una celebración se convierta en un acto de orgullo o de idolatría personal. En Proverbios 16:18 se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Si un cumpleaños se transforma en una ocasión para la vanagloria, para la ostentación o para alimentar el ego, entonces ha perdido su verdadero significado. Pero si se vive con humildad, como un momento para agradecer a Dios, para reflexionar sobre su propósito y para bendecir a otros, entonces se convierte en una celebración legítima y honrosa ante sus ojos. En última instancia, cada creyente debe buscar la guía de Dios y actuar conforme a su conciencia y convicción en base a la palabra. En Romanos 14:5-6, Pablo nos dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga, iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Esto nos muestra que lo importante no es la fecha en sí, sino la actitud con la que la vivimos. Si un cristiano decide celebrar su cumpleaños, debe hacerlo con gratitud y humildad, reconociendo que cada año de vida es un regalo de Dios. Y si alguien decide no celebrarlo, también debe hacerlo con la misma actitud, sin imponer su decisión sobre los demás. La pregunta no es si un cristiano puede celebrar su cumpleaños, sino cómo lo hace y con qué propósito. Dios mira el corazón, y lo que realmente le agrada es un corazón que le rinde gloria en todo. Si cada día que vivimos es una oportunidad para servirle, entonces marcar un año más de vida puede ser un acto de alabanza y gratitud, siempre y cuando el centro de nuestra celebración sea Él y no nosotros mismos. Desde una perspectiva bíblica, el propósito de cada día que Dios concede debe estar alineado con su voluntad. La vida misma es un testimonio de su gracia y fidelidad, y cada año que transcurre es una nueva oportunidad para crecer espiritualmente y caminar en obediencia. La Escritura revela que el tiempo es una herramienta en manos de Dios, y cada ciclo que se cumple no es casualidad, sino parte del plan divino. En Eclesiastés 3:1 se declara: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que cada año de vida no es un acontecimiento sin propósito, sino un recordatorio de la soberanía de Dios y del llamado que Él ha depositado en cada persona. Al reflexionar sobre la manera en que el pueblo de Dios ha conmemorado eventos significativos, se observa que las Escrituras registran celebraciones establecidas por Dios mismo. En el Antiguo Testamento, las festividades tenían un propósito espiritual profundo: recordar los milagros, la protección y las promesas del Señor. La Pascua fue instituida como una conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. El día de la expiación como un momento de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Y la fiesta de los tabernáculos como una manifestación de gratitud por la provisión divina. Cada una de estas celebraciones tenía un enfoque claro: exaltar a Dios y recordar su intervención en la historia de su pueblo. No se trataba de fiestas vacías ni de actos centrados en el ego humano, sino de momentos dedicados a reconocer la gloria y fidelidad del Creador. Cuando se analiza la celebración del cumpleaños a la luz de estos principios, se comprende que no es la fecha en sí lo que determina si es aceptable ante Dios, sino la intención y el propósito con el que se conmemora. Si una persona toma un día para dar gracias, para alabar al Señor y reconocer su bondad en su vida, no está actuando en contra de los principios bíblicos. Lo que sí se vuelve peligroso es cuando la celebración se convierte en un
acto de exaltación personal, donde Dios queda relegado a un segundo plano y el ser humano se coloca en el centro. En Isaías 42:8 el Señor declara: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultural sí. Este pasaje deja en claro que cualquier celebración que busque glorificar al hombre en lugar de a Dios está equivocada desde su fundamento. La Escritura advierte sobre la trampa de la vanidad y la autosuficiencia. En Daniel 4, Nabucodonosor es presentado como un rey poderoso que se engrandeció a sí mismo, atribuyéndose la gloria de su reinado sin reconocer que todo provenía de Dios. Su actitud de orgullo lo llevó a la humillación, perdiendo su reino y siendo reducido a vivir como una bestia, hasta que reconoció que el Altísimo es quien tiene dominio sobre todas las cosas. Este relato es una advertencia sobre los peligros de cualquier acto que desvíe la gloria que pertenece solo a Dios. El problema nunca ha sido la celebración en sí, sino la actitud con la que se realiza. Jesús enseñó constantemente sobre la importancia de la humildad y el corazón correcto delante de Dios. En Lucas 18:14, al concluir la parábola del fariseo y el publicano, dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si una persona usa su cumpleaños como una oportunidad para reflexionar sobre su caminar con Dios, renovar su compromiso de obediencia y agradecer por su fidelidad, entonces está alineando ese día con principios bíblicos. Pero si lo utiliza para exaltar su propia imagen, alimentar su ego o buscar reconocimiento de los demás, está desviándose del propósito que Dios desea para cada instante de la vida. En el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús enfatiza que todo lo que se haga debe ser para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31 se afirma: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto implica que cualquier actividad, ya sea una celebración o una acción cotidiana, debe estar enmarcada en el deseo de honrar a Dios. Si un creyente decide apartar un día para agradecer a Dios por la vida que ella le a esta ya concedido, reflexionar sobre su propósito y alabarle con un corazón sincero, está haciendo precisamente lo que este pasaje exhorta. Al observar los relatos bíblicos sobre cumpleaños, es importante notar que la palabra de Dios no condena la conmemoración del paso del tiempo en sí misma, sino los actos impíos que pueden acompañar tales eventos. El caso del faraón en Génesis 40 y el de Herodes en Mateo 14 muestran celebraciones en las que se cometieron injusticias y se tomaron decisiones alejadas de la voluntad de Dios. En ambas situaciones, el problema no fue que se marcara un día de cumpleaños, sino la corrupción moral y la falta de temor de Dios en quienes protagonizaron esos eventos. La Biblia no establece una prohibición sobre la celebración de cumpleaños, pero sí advierte sobre la forma en que se debe vivir cada día, con una actitud de humildad, gratitud y obediencia. Dios valora un corazón que reconoce su soberanía y depende de Él en todo momento. En Santiago 4:13-15 se nos exhorta: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este pasaje revela la fragilidad de la existencia humana
y la necesidad de vivir cada día con la conciencia de que todo depende de la voluntad de Dios. El tiempo es un recurso precioso que Dios nos da y cada año que pasa es una oportunidad para crecer en la fe y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. En Efesios 5, 15 a 16 se nos advierte: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No se trata simplemente de contar los años, sino de vivirlos con propósito, asegurándose de que cada día refleje la voluntad de Dios. La manera en que un creyente elige conmemorar un año más de vida debe estar alineada con los principios bíblicos. Dios busca corazones que le reconozcan en todo, que vivan con gratitud y que comprendan que cada día es una dádiva de su gracia. En Salmos 118, 24 se nos recuerda: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Todo día que Dios nos concede es una manifestación de su amor y misericordia, y reconocerlo con un corazón humilde y agradecido es una respuesta natural para quienes le sirven con fidelidad. El llamado de la Escritura es claro: vivir en santidad, apartados de toda actitud que desplace a Dios del centro de nuestras vidas. La verdadera celebración no está en los festines desmedidos ni en la exaltación del hombre, sino en el reconocimiento de que Dios es quien sustenta la vida y concede cada respiro. En Colosenses 3:12 nos instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es la perspectiva con la que cada día debe ser vivido, con el corazón y la mente enfocados en la eternidad y en la voluntad de Dios. El debate sobre la celebración de los cumpleaños no debe basarse en opiniones humanas, sino en los principios de la palabra de Dios. La clave está en la intención, en la actitud del corazón y en el propósito detrás de cada acto. La vida es un regalo divino y cada día es una oportunidad para glorificar a Dios, para caminar en obediencia y para cumplir su llamado. Lo importante no es la fecha en sí, sino cómo se vive y con qué propósito se conmemora. En cada decisión, en cada acción y en cada celebración, el principio fundamental debe ser siempre el mismo: que Dios sea exaltado sobre todas las cosas. Desde la creación, Dios ha establecido tiempos y estaciones con un propósito definido. La Escritura deja claro que cada instante bajo el cielo está marcado dentro de su soberanía. El paso de los años no es un simple conteo de días, sino una manifestación de su voluntad en la vida de cada persona. La existencia no ocurre por casualidad ni se prolonga sin razón. En Job 14:5 se dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está en tu poder. Le has puesto límites de los cuales no pasará. Cada año de vida está dentro del diseño divino y reconocerlo con gratitud es un acto de humildad ante Dios. En toda la Escritura se encuentra el principio de recordar lo que Dios ha hecho. El pueblo de Israel fue instruido a establecer memoriales, a marcar eventos en su historia, para no olvidar la fidelidad del Señor. En Josué 4:6-7, después de cruzar el Jordán, se les ordenó levantar 12 piedras como señal, para que futuras generaciones preguntaran: ¿qué significan estas piedras para vosotros? La respuesta debía ser un recordatorio del poder de Dios y de cómo Él había guiado a su pueblo. Dios mismo instituyó días especiales para recordar sus obras y su relación con los creyentes. No se trataba de días vacíos ni de simples festividades, sino de momentos dedicados a la reflexión, la gratitud y la adoración. Cuando se considera la celebración de la vida dentro de este marco,
se comprende que no es el acto en sí lo que tiene valor, sino la intención con la que se lleva a cabo. La Escritura enfatiza la importancia de contar los días con sabiduría, no para jactancia ni para buscar la aprobación de los hombres, ¿no? Sino para acercarse más a Dios. En Salmos 90:12 se ora: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La enseñanza es clara. Cada día es una oportunidad para crecer en el conocimiento del Señor y vivir conforme a su voluntad. El tiempo no pertenece al ser humano, sino a Dios. Cada año de vida es un préstamo divino que debe ser administrado con responsabilidad. En Efesios 5:15-16 se advierte: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La vida no es un derecho adquirido, sino un regalo que debe usarse para glorificar a Dios. No se trata de celebrar la edad alcanzada como un logro personal, sino de reconocer que cada día ha sido sostenido por su gracia. Las Escrituras muestran ejemplos de personas que comprendieron el valor del tiempo y la necesidad de vivir cada día con propósito. Moisés, después de haber sido llamado por Dios para liberar a su pueblo, no midió su vida en términos de los años transcurridos, sino en relación con la obra que Dios le había encomendado. Su enfoque no estaba en la duración de su existencia, sino en la fidelidad a la misión que había recibido. Abraham, cuando recibió la promesa de un hijo en su vejez, no consideró los años como una limitación, sino como un testimonio del poder de Dios. Su vida no fue marcada por la cantidad de días que vivió, sino por la fe con la que caminó. En cada caso, la enseñanza es la misma. La vida debe ser vivida con reverencia, en sumisión a Dios y en reconocimiento de que cada día es una extensión de su misericordia. La edad no es una medida de grandeza ni un motivo de orgullo, sino un recordatorio de que Dios sigue obrando. En Lamentaciones 3:22-23 se proclama: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada amanecer es una oportunidad para alabar a Dios. Cada año que se cumple es una manifestación de su paciencia y amor. Los profetas y siervos de Dios entendieron que la vida solo tiene significado cuando se vive en comunión con el Creador. En Eclesiastés 12:1 se exhorta: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. La advertencia es clara. Los años transcurren rápidamente y el tiempo para servir a Dios es ahora. No se trata de esperar a la vejez para reflexionar sobre su propósito, sino de vivir cada día con la conciencia de que la vida es efímera y debe ser dedicada a su gloria. La Escritura también señala la importancia de la gratitud en la vida del creyente. En Filipenses 4:6-7 se instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un corazón agradecido no se aferra a los años vividos como un logro personal, sino que reconoce que cada día es un don divino. La gratitud es una expresión de humildad, una actitud que refleja dependencia total en Dios. Los años que transcurren no deben ser vistos como una simple acumulación de tiempo, sino como evidencia de la obra continua de Dios en la vida de cada persona. En Deuteronomio 8:2 se recuerda: y te acordarás de todo
el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La vida de cada creyente está marcada por pruebas, procesos y momentos de formación. Cada año es un testimonio del trato de Dios, una oportunidad para mirar hacia atrás y reconocer su fidelidad en medio de cada desafío. En todo esto, la clave es mantener la perspectiva correcta. En Colosenses 3, 1-2 se nos exhorta: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La mentalidad de un creyente no debe estar enfocada en lo temporal, sino en lo eterno. La celebración de la vida no debe ser una exaltación de la carne, sino una afirmación de que cada día pertenece a Dios y debe ser vivido conforme a su propósito. El propósito de la existencia no es la autocomplacencia ni la acumulación de años, sino la entrega total a la voluntad de Dios. En 2 Corintios 5:15 se afirma: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La vida no es para el disfrute egoísta, sino para la gloria de Cristo. Cada día, cada año, cada instante debe estar marcado por esta verdad. No pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos llamó con propósito eterno. La Escritura presenta una visión clara sobre cómo debe vivirse el tiempo que Dios concede. No se trata de contar los días con un sentido de orgullo humano, sino de comprender que cada momento es una oportunidad para servir y honrar a Dios. En Romanos 14, 7-8 se declara: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La verdadera celebración no está en el paso de los años, sino en la vida vivida para el Señor. En todo lo que se hace, el enfoque debe ser siempre Dios. La vida es suya, el tiempo es suyo, la gloria es suya. Cada día es una oportunidad para proclamar su grandeza y reafirmar el compromiso de caminar en sus caminos. La vida del creyente no se mide en años, sino en obediencia, en entrega y en adoración. Todo lo demás es pasajero, pero lo que se hace para Dios permanece para siempre. Desde el principio de los tiempos, Dios ha trazado líneas invisibles que marcan el transcurso de la existencia humana, permitiendo que los días y los años sean más que simples medidas de tiempo, sino fragmentos de un propósito eterno. La vida de cada persona está inscrita en su voluntad, y el paso del tiempo no es un accidente, sino una manifestación de su soberanía absoluta. En la inmensidad del plan divino, cada respiro, cada amanecer y cada estación de la vida forman parte de una obra que trasciende la comprensión humana. No se trata solo de contar los días, sino de entender qué significa vivirlos con la conciencia de que nada ocurre fuera de la supervisión del Creador. El problema no está en la celebración de un cumpleaños en sí misma, sino en lo que representa dentro del corazón del creyente. La pregunta no es si se puede o no marcar un año más de vida, sino qué lugar ocupa Dios en ese reconocimiento del tiempo transcurrido. En todo lo que el ser humano hace, la intención pesa más que la acción, y la motivación con la que se lleva a cabo cualquier acto determina su valor espiritual. La Escritura deja claro que Dios escudriña los corazones y no solo las apariencias externas. En 1 Samuel 16:7 se dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto significa que una celebración no es pecaminosa por el simple hecho de existir, sino por el propósito con el que se realiza y el enfoque que recibe. Dios ha permitido que los días se sucedan uno tras otro, estableciendo tiempos y temporadas para cada propósito bajo el cielo. En Eclesiastés 3:1 se declara: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta afirmación no solo confirma que la vida transcurre bajo el control divino, sino que también señala que hay momentos específicos que pueden ser apartados para recordar, reflexionar y dar gracias. Dios nunca ha estado en contra de que su pueblo marque hitos en su caminar, sino de que lo haga con el corazón apartado de su voluntad. Las Escrituras están llenas de ejemplos en los que Dios mismo ordenó que se establecieran memoriales. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán y Dios les abrió camino hacia la tierra prometida, Josué recibió instrucciones claras para levantar 12 piedras como testimonio de la fidelidad divina. En Josué 4:6-7 se les dijo: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Este acto no tenía un fin meramente ceremonial, sino que servía para recordar el poder y la misericordia de Dios en la historia de su pueblo. El problema surge cuando el ser humano convierte cualquier conmemoración en una exaltación de sí mismo, desplazando a Dios del centro. En Isaías 42:8 se deja en claro: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Nada en la vida de un creyente debe quitarle la gloria a Dios. Todo lo que se haga, sea un día de celebración o una acción cotidiana, debe estar enfocado en reflejar su soberanía y su amor. La perspectiva cristiana sobre el tiempo es diferente de la que sostiene el mundo. Mientras que muchos ven los años como una acumulación de logros personales, la palabra de Dios enseña que cada día es una oportunidad para acercarse más a Él y vivir conforme a su propósito. En Santiago 4:14 se nos advierte: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La existencia terrenal no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia la eternidad. El verdadero problema con la celebración de un cumpleaños no está en la acción externa, sino en la actitud interna. Si el enfoque de ese día es la autocomplacencia, la vanidad o la búsqueda de reconocimiento, entonces se ha desviado del propósito que Dios establece para cada día. En cambio, si se utiliza como un momento de gratitud, de reflexión y de rendición a Dios, entonces no hay condenación alguna en ello. En Colosenses 3:17 se nos instruye: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El problema con cualquier práctica humana radica en su capacidad de desviar la mirada del Creador hacia la criatura. Desde los tiempos de Babel, el hombre ha buscado exaltarse a sí mismo, erigiendo torres que simbolizan su deseo de alcanzar la grandeza sin Dios. Pero la Escritura es clara en que toda gloria pertenece únicamente a Él. En Jeremías 9:23-24 se nos advierte: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Cuando se analiza el propósito de la vida desde la óptica divina,
se comprende que la celebración no es el problema, sino la intención detrás de ella. En Lamentaciones 3, 22 a 23 se proclama: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día es una expresión de la misericordia de Dios, un regalo que debe ser recibido con gratitud y humildad. El error de muchos es pensar que la vida les pertenece cuando en realidad todo ha sido dado por Dios y debe ser devuelto en adoración. En Romanos 14, 7 a 8 se afirma: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La existencia no es un derecho adquirido, sino una mayordomía que debe administrarse con temor y reverencia. Cuando Dios instruyó a su pueblo sobre la manera en que debía vivir, siempre estableció que el centro de todo debía ser Él. En Deuteronomio 6:5 se ordena: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto significa que cualquier cosa que desplace a Dios del primer lugar se convierte en un obstáculo para la verdadera adoración. Si un día de celebración se usa para engrandecer el ego humano, entonces está mal. Pero si se aprovecha para rendir honor a Dios y reconocer su fidelidad, entonces no hay pecado en ello. El tiempo es un recurso divino que no debe ser malgastado en vanidades. En Efesios 5, 15 a 16 se exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada día debe ser vivido con propósito, con la conciencia de que la eternidad es la verdadera meta. La pregunta no es si se debe celebrar un año más de vida, sino si cada día que se vive está siendo utilizado para la gloria de Dios. Dios ha dado el tiempo como una oportunidad para crecer, para servir y para preparar el corazón para la eternidad. En 2 Corintios 5, 15 se afirma: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La existencia no es para el disfrute egoísta, sino para la honra de Cristo. Cada día, cada año, cada instante debe reflejar esa verdad. La vida no pertenece al hombre, sino a Dios. Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que el tiempo se despliegue como un reflejo de su soberanía absoluta, mostrando a través de cada día su dominio sobre la existencia humana. Nada ocurre fuera de su control, y cada año de vida concedido es un testimonio de su gracia, no un derecho adquirido ni un logro personal. La Escritura enseña que la vida no es una propiedad del hombre, sino un don divino que debe ser recibido con humildad y administrado con temor reverente. En Hechos 17, 25 se nos recuerda que Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, dejando claro que la existencia misma es sostenida por su poder. A lo largo de la Biblia se enfatiza que el tiempo no pertenece al ser humano y que cada día es una oportunidad para acercarse más a Dios y cumplir el propósito para el cual fue creado. En Salmo 139, 16 se declara: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esta afirmación revela que la vida no es un evento fortuito, sino parte de un plan meticuloso trazado desde la eternidad. Nada en la existencia de un creyente es producto del azar, y el paso de los años no debe verse como una simple acumulación de días, sino como una manifestación de la voluntad divina. Desde tiempos antiguos Dios ha establecido momentos específicos para que su pueblo
recuerde su fidelidad y su obra. En el Antiguo Testamento los israelitas fueron instruidos para conmemorar eventos significativos a través de celebraciones establecidas por Dios mismo. En Éxodo 12:14 se ordena: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. El acto de marcar ciertos momentos no era visto como un acto pagano o vano, sino como una oportunidad para reflexionar sobre la misericordia de Dios y rendirle la gloria que le pertenece. Cuando se analiza la vida desde la perspectiva bíblica, se comprende que el verdadero propósito de cada día no es la autocomplacencia ni la búsqueda de reconocimiento humano, sino el crecimiento en la fe y la obediencia a Dios. En Romanos 14:8 se enseña: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta verdad trasciende cualquier fecha en el calendario, pues establece que cada instante de la existencia pertenece a Dios y debe ser utilizado para su gloria. La Escritura advierte sobre el peligro de poner el énfasis en lo terrenal y olvidar lo eterno. En Colosenses 3:2 se nos instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La vida no debe medirse en términos de años transcurridos, sino en la fidelidad con la que se ha caminado con Dios. La verdadera celebración no está en el número de días vividos, sino en la manera en que esos días han sido aprovechados para el cumplimiento del propósito divino. El paso del tiempo no es un ciclo sin sentido, sino una oportunidad para crecer en santidad y dedicación a Dios. En Efesios 5:15-16 se exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No se trata solo de reconocer la existencia de un año más, sino de evaluar cómo ha sido utilizado ese tiempo y si ha servido para glorificar a Dios o para alejarse de su voluntad. Dios ha llamado a su pueblo a vivir con la conciencia de que la vida es breve y que cada día es un regalo que debe ser administrado con sabiduría. En Santiago 4:14 se pregunta: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta advertencia no es para sembrar temor, sino para recordar que la vida en la tierra es pasajera y que la verdadera meta no es la permanencia en este mundo, sino la preparación para la eternidad. El error de muchos es aferrarse a la idea de que los años vividos tienen un valor intrínseco, cuando en realidad el único valor que poseen es el uso que se les ha dado en servicio a Dios. En Mateo 6:19-20 se advierte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esta enseñanza deja en claro que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula en esta vida, sino en lo que se invierte en la eternidad. El propósito de la existencia no es la celebración de los logros personales ni la exaltación del individuo, sino la adoración y la obediencia a Dios. En 1 Corintios 10:31 se nos dice: sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto significa que cualquier acto, ya sea una celebración o una decisión cotidiana, debe estar motivado por el deseo de honrar a Dios y no por la búsqueda
de satisfacción personal. La Biblia presenta el tiempo como una herramienta en manos de Dios, no como un bien del que el hombre pueda disponer a su antojo. En Eclesiastés 8:6 se afirma: porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. La vida está regulada por principios divinos y cada momento que transcurre es una manifestación de la paciencia y la misericordia de Dios para permitir que el hombre se acerque a Él. Dios no ha prohibido la conmemoración de ciertos días, pero sí ha advertido contra la idolatría y el orgullo que puede surgir cuando la gloria deja de ser dada a Él. En Isaías 42:8 declara: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Nada en la vida del creyente debe apartarlo del enfoque central que es Dios. Si un día de celebración se convierte en un acto de egolatría o se usa para la vanidad, entonces ha perdido su verdadero propósito y se ha convertido en una distracción que aleja del llamado divino. El peligro no está en marcar un día en el calendario, sino en olvidar que la vida misma no tiene valor fuera de Dios. En Juan 15:5 Jesús afirma: porque separados de mí nada podéis hacer. El hombre no puede añadir un solo día a su existencia, ni tiene control sobre el tiempo que se le concede. Todo pertenece a Dios, y cada respiro debe ser un reflejo de la dependencia absoluta en Él. La vida no debe medirse en años, sino en frutos espirituales. En Gálatas 6:8 se nos enseña: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Cada día debe ser una inversión en el reino de Dios, una oportunidad para sembrar lo que tendrá valor eterno. Dios ha dado al ser humano el privilegio de vivir, pero también la responsabilidad de utilizar el tiempo con sabiduría. En Salmos 90:12 se ruega: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La verdadera celebración no está en el conteo de los años, sino en la transformación que ocurre en el corazón cuando se vive conforme a la voluntad de Dios. Cada instante es una oportunidad para glorificar a Dios, para buscar su rostro y para cumplir su propósito. La existencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para preparar el alma para la eternidad. Lo que verdaderamente importa no es cuántos años se han vivido, sino cómo se han vivido. En cada decisión, en cada acción y en cada día concedido, el principio debe ser el mismo: vivir para Dios, porque fuera de Él nada tiene sentido. El propósito de la existencia no se encuentra en el número de días vividos, sino en el significado de cada uno de ellos dentro del plan eterno de Dios. El tiempo avanza de manera inexorable, pero no es el hombre quien tiene dominio sobre él, sino el Creador, quien en su infinita sabiduría ha establecido principios inmutables que rigen la vida y la muerte. En Job 14:5 se declara: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está en tu poder. Le has puesto límites de los cuales no pasará. Esta verdad desmantela toda ilusión de control humano sobre la duración de la vida y subraya la necesidad de reconocer que cada año concedido no es un logro personal, sino un reflejo de la paciencia y el propósito de Dios. El tiempo no es una línea sin rumbo, sino una manifestación de la voluntad divina. Cada instante tiene una razón de ser. Cada ciclo que se cumple es parte de un diseño meticuloso que trasciende la comprensión humana. En Eclesiastés 3:1 se afirma: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no deja nada al azar y el paso de los años no es un acontecimiento sin significado, sino una oportunidad otorgada por su
gracia para que el hombre se acerque más a Él y viva conforme a su propósito. Desde la antigüedad, Dios ha marcado momentos específicos en la historia de su pueblo, estableciendo festividades y conmemoraciones no para la exaltación del individuo, sino para recordar su fidelidad. En Levítico 23 se encuentran las ordenanzas divinas respecto a las fiestas solemnes, no como meras tradiciones humanas, sino como tiempos apartados para la adoración y la reflexión. No era la fecha lo que tenía importancia, sino el acto de reconocer a Dios como el centro de todo. En Deuteronomio 8:18 se advierte: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Todo lo que el hombre posee, incluyendo el aliento de vida, proviene de Dios y debe ser reconocido con gratitud. El problema surge cuando la celebración de la vida se convierte en una excusa para la vanagloria. La Escritura advierte repetidamente sobre los peligros del orgullo y la exaltación del yo, que desvían el corazón del hombre de su propósito verdadero. En Proverbios 16:18 se declara: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Toda acción que busque engrandecer al hombre en lugar de glorificar a Dios está condenada a la ruina. La actitud correcta no es la de quien mide su vida por los años alcanzados, sino por la fidelidad con la que ha caminado delante de Dios. En Salmos 90:12 se ruega: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No es el número de años lo que determina el valor de una vida, sino la manera en que cada día ha sido utilizado para la gloria de Dios. Jesús mismo enseñó que la vida no consiste en la abundancia de bienes ni en la cantidad de años vividos, sino en la relación con Dios. En Lucas 12:15 advirtió: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La existencia humana no debe medirse por logros terrenales, sino por la eternidad que espera más allá de esta vida. El tiempo otorgado es una responsabilidad y un llamado a vivir en obediencia. En Efesios 5:15-16 se exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No hay nada en esta vida que deba ocupar más la mente y el corazón del creyente que la preparación para la eternidad. El problema con muchas celebraciones humanas es que fácilmente se desvían hacia la autocomplacencia, alejándose del propósito de Dios. En Isaías 42:8 se enfatiza: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria con nadie, y cualquier acción que busque engrandecer al hombre en lugar de rendirle adoración es una distorsión del propósito divino. No es la celebración en sí misma lo que determina si algo es correcto o incorrecto, sino la intención detrás de ella. En 1 Corintios 10:31 se establece un principio fundamental: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cada acto debe estar enmarcado dentro de este principio, asegurándose de que todo lo que se haga sea una expresión de gratitud y honra al Señor. El peligro radica en olvidar que la vida no pertenece al hombre, sino a Dios. En Santiago 4:13-15 se advierte contra la arrogancia de aquellos que planifican sus días sin reconocer la soberanía divina. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego
se desvanece. El futuro no está en manos del hombre y cada día que se concede debe ser vivido con la conciencia de que es un don inmerecido de Dios. El énfasis de la Escritura siempre está en la eternidad, no en la temporalidad. En 2 Corintios 4:18 se nos exhorta: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que pertenece a este mundo es pasajero, y solo aquello que se hace para Dios tiene un valor que trasciende el tiempo. El creyente no debe preocuparse por el conteo de los años, sino por la calidad de su caminar con Dios. En Miqueas 6:8 se presenta el verdadero estándar de vida. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La vida no se mide en celebraciones, sino en el testimonio de obediencia y entrega al Señor. Todo lo que el ser humano haga debe ser evaluado bajo la luz de la palabra de Dios. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La vida cristiana no sigue los patrones del mundo, sino los principios divinos, y cada decisión debe alinearse con la voluntad de Dios. El tiempo no pertenece al hombre, y cada año que transcurre es una oportunidad más para glorificar a Dios, para avanzar en santidad y para preparar el corazón para la eternidad. En Filipenses 3:13 a 14 se presenta la verdadera meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida del creyente no se enfoca en el pasado ni en la cantidad de años vividos, sino en la meta final, que es estar con Cristo por la eternidad. El paso del tiempo solo tiene sentido cuando se vive conforme a la voluntad de Dios. Cada día es una oportunidad para crecer en la fe, para acercarse más a Dios y para cumplir el propósito eterno para el cual fue creado el ser humano. La verdadera celebración no está en marcar años, sino en vivirlos con sabiduría, en sumisión a Dios y en preparación para la vida eterna. La esencia de la vida no se encuentra en la acumulación de años, sino en la profundidad con la que cada instante es vivido en relación con Dios. En un mundo que mide el éxito por la longevidad y los hitos personales, la Escritura revela una verdad completamente diferente. La existencia no se define por la cantidad de días sobre la tierra, sino por el impacto eterno de una vida rendida a la voluntad del Creador. El propósito divino no se despliega en el número de velas encendidas sobre un pastel, sino en el fuego inextinguible de un corazón que arde por su gloria. Dios, en su infinita soberanía, ha diseñado la vida del creyente no como una simple línea de tiempo que avanza hacia la vejez, sino como una senda de transformación que lleva a una comunión más profunda con Él. La pregunta nunca ha sido cuántos años se celebran, sino cómo cada uno de ellos ha servido para el crecimiento en la fe y el cumplimiento de su propósito. La verdadera trascendencia no se halla en la cantidad de días marcados en el calendario, sino en la huella que cada uno deja en la eternidad. La celebración de la vida, cuando se concibe desde la perspectiva correcta, no es una exaltación del yo, sino una oportunidad para reconocer la fidelidad de Dios. No se trata de conmemorar el paso del tiempo, sino de afirmar que cada día que se ha vivido es testimonio de su gracia.
La existencia no es un logro personal, sino una dádiva que solo cobra sentido cuando es utilizada para reflejar la gloria del Señor. La pregunta que el creyente debe hacerse no es si es correcto celebrar un cumpleaños, sino si su vida en su totalidad es una ofrenda de adoración a Dios. En un mundo donde los años se convierten en símbolos de estatus, en hitos de éxito o en recordatorios de la fragilidad humana, el creyente está llamado a mirar más allá de lo visible. La vida no es un ciclo que comienza en el nacimiento y termina en la muerte, sino un viaje diseñado por Dios para que el alma descubra su verdadero propósito en la eternidad. Cada instante vivido es una oportunidad para acercarse más a Él, para descubrir su voluntad y para participar en la obra que ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando la mirada está puesta en lo eterno, la perspectiva sobre el tiempo cambia. No hay temor por el futuro ni apego al pasado, porque la seguridad no se encuentra en los días vividos, sino en aquel que sostiene cada uno de ellos en sus manos. El verdadero gozo no está en sumar años, sino en caminar con Dios a través de ellos, entendiendo que la mayor celebración no ocurre en la tierra, sino en el reino de los cielos, donde lo único que tendrá valor será haber vivido para la gloria de su nombre.